Ya ves que vas a contar por lo que hemos vivido. A ver, lo duro que es, los clavos, porque aquí es del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí no hay domingos, ni festivos, ni nada. A ver, te parece que a lo mejor se lo cuentas a chicos de 4 años cuando tengan eso y no se lo creerán. Que es lo que pasa. Así que mal se le pone el ojo a la yegua, como dicen. El tema este de los pueblos. Ya ves, antes en el colegio pues hemos llegado a ir hasta cerca de 100 niños. Y ahora irán 3 o 4, pues ya ves lo que va a haber. Y el día que vayan 2 le cierran. Esta es la casa donde vivo. Y porque vivir es irse fatalmente desviviendo, esta es también la casa en donde día a día muero. Por estos montes de Torozos siempre fue algo muy serio la vida y algo muy serio la muerte. En estos montes donde la vida es tan rotunda y es tan rotunda la muerte. Entre estos torozos infinitos de este Valladolid casi vivo, voy a escribir. Voy a hablarme a mí mismo desde el patio de las tabas de mi memoria. Y en mi recuerdo se yerguen instantes, aromas, colores, lugares y nombres pegados sobre el espíritu y sobre los muros. Y hay también, en lontananza, palomares regresando a la tierra. Palomares catedrales de estos lares. Tierras de gente devota y pía que fue construyendo templos y amasando siglos, construyendo murallas y molturando trigos, templos que pusieran verticalidad a su mirada para desde lo alto de las espadañas buscar océanos en este mar sin mar, buscar la historia. Pasa el tiempo. El tiempo fue construyendo iglesias para luego maltratarlas antes de adueñarse de sus ruinas. Pasan los rebaños trashumantes que son ya un recuerdo borroso. Y en estos campos en los que al contemplarlos, al vivirlos y revivirlos, nos examinamos muy hondamente. He aquí que de esta manera las piedras vencidas por el tiempo insisten en desafiar al tiempo, y los sonidos se confunden en mi memoria. La ciudad me ignora. Aquí estoy, caminando sin moverme por el parque de mis libros. Aquí estoy confundido con mis libros, desde estos torozos por donde no pasa el tiempo. No pasa el tiempo por aquí. Un tiempo que se divide en 4 y 4 son los paisajes y hay 4 Castillas en verdad. Háganme caso. El tiempo aquí lo lleva el campo. Los terruños van marcando las horas que ya no dan los relojes que ya hace años que perdieron las marillas. Relojes resignados, maltratados por un tiempo del que ya no llevan la cuenta y dejan el paisaje las tareas de saber las horas. Pues este pueblo es de labradores y pastores. Y yo creo que la gente trabaja muchísimo, muchísimas horas. El tiempo es subjetivo o tal vez es preciso en mis recuerdos. Un tiempo que aquí siempre ha sido el mismo, pero ahora un calendario va atando mi memoria. Quizá por eso cuando escribo en primavera van naciéndole amapolas a mis textos y a mi vida. Una vida que comienza ahora, la mía, aunque yo siento que estuviera aquí desde el principio, que esta es mi tierra y yo ya la he vivido. Ahora todo vuelve a ser verde como cuando era niño y desde aquí, Valladolid al filo de mi infancia. Antonio Corral Castanedo nos dio una auténtica lección a todos los académicos y a todos los vallisoletanos que tuvieron la ocasión de leer después
su discurso, porque es un fragmento, es una pequeña tesela del gran andamiaje de la historia de Valladolid. Él contó Valladolid a través de su infancia. Pero tengo que subrayar una cosa que deseo subrayar y ponerlo con letras mayúsculas, si fuera posible poner la voz con mayúscula. Para mí, Antonio Corral Castanedo y su prosa, mejor dicho, la prosa de Antonio Corral Castanedo, me recuerda mucho a un escritor levantino, un poco olvidado hoy en día, pero un gran artífice del lenguaje, que fue Gabriel Miró. Yo creo que Corral Castanedo es el Gabriel Miró de Castilla, porque tenía una prosa cincelada, tenía una prosa con una carga poética profunda, honda, y además escribía con una gran facilidad también de periodista, porque buena parte de su obra se publicó en los periódicos, especialmente en el norte de Castilla, su norte de Castilla, en el que había tenido pues antecedentes ilustrísimos como su pariente, creo que tío, Francisco de Cossío, que fue director del periódico. Crecer es ir andando, a ser posible, hacia arriba. Y cuando yo subo, dejando atrás la ciudad y sus cosas, voy descubriendo un nuevo mundo. Un mundo antiguo, atemporal y místico, que mira de frente a esta urbe que solo se mira a sí misma. Más bien es un oficio que ha resucitado. Cuando se es un crío, el cementerio siempre está al final del pueblo. Aquello me lo dijo mi abuelo León, que era un hombre con arrugas. Unas arrugas que tenía hasta en el alma, porque en esta tierra los hombres tienen las manos grandes y el alma como de sayal. Puede que sea por eso que parecen a veces ásperos y secos, duros como el sayal de un penitente. Y él fue el que me contó la historia de la casa. Esta casa la construyeron los Corrales, pero ya en el siglo XIX. Es más, me contaba él historias de un tatarabuelo de él, que fue general carlista con Zumalacárregui, y guardaba la botonera y los trajes de él y tal. Y realmente, claro, a principios de siglo, su abuelo, don León Corral, que fue médico, y fue uno de los médicos importantes investigadores que ha habido en la Universidad de Valladolid, pues nació aquí y estuvo aquí de médico, su primera plaza de médico, y además me contaba él que su abuelo don León Corral había estado aquí de médico y que asistió a una parturienta y se le murió, y que nadie fue profeta en su tierra, me dijo. Me lo decía muchas veces Antonio Corral. Personajes como Paco Martín Abril, como Nicomedes. Bueno, Nicomedes era un personaje que por sí solo tendría, 20 documentales, porque era tan excesivo como en su propia poesía, ¿no?, que tenía. Y luego estaba también el médico Cortejoso, por ejemplo, estaba esta Soterraña, Martín Postigo, y claro, cuando estabas con la juventud que teníamos entonces, cuando estabas al lado de ellos, te dabas cuenta de que
pasaba algo, de que pasaba algo. Es decir, todas las conversaciones de esta gente no eran conversaciones banales. Yo eso sí que me sorprende, porque hoy día a lo mejor pues estás hablando de cualquier cosa en la academia y siempre echas de menos ese punto de vista pausado y sosegado, ¿no? Rescatar esa memoria que ha quedado ahí escrita y que, por desgracia, no hemos podido grabar, porque muchos de estos personajes eran personajes muy, muy graciosos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Martín Abril, que tenía un sentido del humor especial, ¿no? Bueno, y el mismo Delibes, que no se le nombró académico, pero no entró nunca, entró en la Academia de la Lengua, pero no en la de Bellas Artes, ¿no? El mismo Delibes pues tenía sus gracias y yo le he escuchado a veces pues hasta cantar canciones es tanta la violencia que lleva el ferrocarril, que le gustaba mucho, porque hablaba de Molledo y de Portolín y de todo eso. Entonces, todo eso yo creo que sería muy interesante que alguien, entre los que les conocimos y los textos suyos que han quedado, tal vez sí recuperar esa memoria de todos estos personajes. Voy creciendo en verdes y de verdes se va hinchando esta tierra que se forja nueva cada primavera y es la misma y la misma será cuando yo muera. Crezco, estiro al sol y voy leyendo. Las lecturas no me construirán un castillo, eso lo sé. Tampoco quiero. Solo quiero construirme a mí mismo. Como un juego. Nosotros de niños, yo tengo recuerdos de niños de venir aquí a jugar. Mira, ahora tengo una bolita de barro en la mano porque bueno, es querencia, ¿no? Y entonces siempre aprendes. Vienes aquí de niño, empiezas a tener contacto, juegas, te manchas. Fíjate, para un niño estar así, un placer. Y que te deje tu padre, una maravilla. Entonces luego ya, en nuestro caso, nuestro padre, pues ya el juego empieza a introducirte con el juego pues cierta enseñanza. Y sin darte cuenta, vas aprendiendo. Y ya, como ha sido nuestro caso, encima nos ha gustado. Entonces dijimos, bueno, pues es que, ¿qué queremos hacer en la vida? ¿Queremos buscarnos, seguir peleando o lo tenemos en casa? La decisión fue fácil. Y conforme voy subiendo al páramo, en estos montes que no son elevación ni son nada, solo intención de montañas, voy encontrando las sombras de mis abuelos, de mi bisabuelo carlista, que a diferencia del de León Felipe, tal vez ganara una batalla. La guerra ni él ni nadie la gana. Y desde arriba lo veo todo. Puede que la ciudad sea la cueva de Platón y sus parques las sombras. Las sombras que aquí arriba ya no son sombras. Y aquí, ya en la cima, empiezo a entender las cosas. Voy recordando cosas. Puede que la edad de las encinas sean los nudos del tronco. Nudos que como la vida se van torciendo, como los que a mí me van surgiendo y pesan. Crecer es anudarse. Las encinas sobre sí mismas y yo me voy anudando a esta tierra. Como estos páramos y terruños y tierras van haciéndose así. Sus hombres la imitan y yo a ella. Por Torozos, algunos palomares dan la sensación de que han reptado buscando experiencias nuevas desde la tierra de Campos y que intentan integrarse en el caserío. Madurar es integrarse. Esta tierra y yo vamos integrándonos el uno en el otro. Ella en mí, bien, no lo niego. Conozco su geografía porque es la mía. Empiezo a conocerme a mí. Conforme pasa el tiempo diría que me crecen mieses más que ideas, que ciego para vivir. Trabajo duro. Aquí nadie trabaja poco. Miren a las mujeres, a los hombres y a los niños. No saben trabajar de otra manera. Con vocación porque no queda otro remedio. Yo sigo escribiendo. No sé hacer otra cosa. Escribir y segar.
La misma cosa. Y así se sale adelante en estos lares, molturando espigas y palabras, diciendo vocablos a punto de la extinción, rumiando épocas pasadas mientras no nazcan otros días. Porque ya están amurriadas, con el calor se amurrean y a dar vueltas, que para darle de anchas todo. Pero no sé, yo diría que era como muy vallisoletano, o sea, no era la persona evidentemente ni alegre, ni simpática, ni aficionada a hablar de más, o sea, no sé cómo decirte. El camino me ha traído hasta el final de Los Torozos. Desde aquí arriba, por cualquiera de sus extremos, uno no tiene la sensación de que este sea el final del mundo. El suelo está cerca y el cielo lejos. Le falta altura y le sobra dramatismo al paisaje desde aquí. Quizá hasta donde llegan los ojos, henchidos de campos amarillos, solo sea el final de un mundo que ya da igual, ni siquiera de una comarca o de mi patria chica, de un mundo que se resiste a desaparecer. Como yo escribo negándome a desaparecer cuando me muera, si es que algún día me muero, porque en esta Castilla reseca, sin embargo, yo me siento reverdecer. Yo creo que su sensibilidad estaba a flor de piel. Era tan poeta como abogado, tan jefe de personal de una industria vallisoletana como amigo de mucha gente. Yo me sentí muy identificado con su forma de ser, porque la calidad humana que puede tener lo ha conocido mucha gente. Y no hay que hacer una reserva de que Corral Castaneda era un hombre educado, comprometido, respetuoso, y a mí me tenía muy agobiado porque siempre hablaba, o sea, eran tres pintores, pues hablaba de mí primero y yo nunca se lo dije, pero me sentía muy bien tratado. Probablemente él tampoco tenía ese afán por figurar, sino le importaba su trabajo y que ese trabajo llegara de una forma honrada y al mismo tiempo eficaz al público al que se dirigía. Yo creo que no ha sido Valladolid suficientemente justo con los valores literarios de la obra de Antonio Corral Castanedo. La madurez es un verano que promete que será eterno, un verano que se alarga y de repente se termina cualquier día. Pues porque el mundo ha cambiado muchísimo y ¿quién le vamos a recordar? O sea, no sé cómo decirte. El mundo ha cambiado muchísimo. Si te das un paseo por las emisoras o por los periódicos y eso, te das cuenta de que todavía queda gente que sabe realmente dónde está y del pasado que tiene y todo eso y quiénes son los importantes. Pero otros, si a mí me llaman para preguntarme, oye, este era alguien, o sea, pero es que no lo saben y además tampoco tienen posibilidades de saberlo. O te pones a tirar de hemeroteca o no hay ninguna manera de saberlo, porque realmente yo creo que la ciudad, en cierta manera, siempre ha sido muy injusta con la gente de la ciudad y supongo que la provincia también, con su gente. No sé si, o sea, destaca Delibes, porque es que ya sería el colmo que todo el mundo considerara que era un genio y nosotros no lo fuéramos a considerar. Pero hay otra gente, por ejemplo o Martín Abril. Martín Abril era una persona extraordinaria. ¿Quién se acuerda de él? Siempre buscando nuevas empresas, nuevas vidas. Así paso yo los días, escribiendo, mirando y escribiendo. De esta tierra a otra tierra, sin embargo, tengo la extraña sensación de que todas son la misma. Pues está complicado, porque el tema de la despoblación es un asunto que ha suscitado en los últimos tiempos mucho interés. Hay muchas publicaciones, muchos libros, ensayos que se refieren al tema de la despoblación, novelas, de todo. Es increíble en los 2 últimos años el interés repentino que ha habido por este tema, ¿no? Pero creo que en parte llega un poco tarde. Es importante, está bien que se hable de ello,
pero son muchos años de abandono, muchos años de políticas erráticas, muchos años de sangría, ¿no? De población, y es complicado porque es una pescadilla que se muerde la cola, es decir, no vive gente en el medio rural porque no hay servicios porque no hay gente en el medio rural. La mía no puede ser muy pesimista porque vivo en un pueblo y creo que se puede vivir perfectamente en un pueblo. Lo que pasa es que, claro, hay que querer el sitio en el que vives. Y yo he oído muchas veces a mucha gente de los pueblos que los pueblos eran aburridos, que los pueblos ya no tenían los medios con los que debía contar hoy día, en fin, una familia moderna para vivir, para... Y cuando me detengo me llegan en un vuelo de zureos los cercanos palomares. Mientras en el cielo de estos días claros se perfilan las torres de Medina de Río Seco. Las glebas de esta tierra de campos surcan con sus surcos horizontes en busca de horizontes. Y puede que la vida a estas alturas tenga algún tramo de bajada para tomar aliento. Pues que en tiempo de verano sí hay bastante gente, pero luego ya no. Luego ya en mediados de octubre, cuando empiezan ya los colegios, pues ya se queda pues con muy poquita gente, porque la gente aquí no hay trabajo. La gente se ha ido toda a la capital porque aquí trabajo pues de ganadería y los agricultores. Lo que está pasando también es una cosa. Hay ahora más gente joven que hace su domicilio en este pueblo. Por lo menos hay varios que, bueno, pues que trabajan fuera, pero van y vienen. De las luces del otoño van surgiendo aún mañanas luminosas, mañanas que dan pie a la esperanza, incluso a mí, que soy un melancólico alegre. Un negocio romántico yo creo que lo ha sido siempre, ¿no? Pero es verdad que ahora la competencia de las grandes corporaciones que venden libros por internet, como venden cualquier otro producto, por ejemplo, y el libro digital, pues ha cambiado el panorama también, ¿no? Yo creo que va a sobrevivir el libro en papel, es una tecnología punta, me gusta mucho decirlo, aunque ahora, en fin, no todo lo que es nuevo nos parece alta tecnología, pero el libro lo es, ha sobrevivido hasta ahora y yo creo que va a seguir siendo un soporte muy bueno. La nostalgia es un poema en extinción y yo me extingo. Voy por mi vereda y sé dónde acaba el camino porque me lo recuerdan los atardeceres con un viento helado y los amaneceres aún más frío. No lo sé, yo soy periodista y claro, para mí solo existe hoy. O sea, el ayer es ayer y no tengo ninguna, o sea, no sé, no me importa, y mañana será mañana, o sea, no sé cómo decirte. Y esa sensación del hoy, yo creo que lo que tenemos que hacer es vivir el hoy, pero saber que detrás tenemos lo que tenemos. O sea, que eso nos apoya, pero vivir hoy, o sea, no sé, el futuro ya veremos y el pasado no, aparte de pasar orgullosos de él, no nos sirve para mucho más. Aquello que escribió Jorge Manrique es cierto. Aquí, mis ríos. El Pisuerga, a su paso por Simancas, se encarga de recordármelo. Esta tierra es un mar sin mar. Un mar en inmutable rigidez paralizado. Un océano entero con mares pequeños que en las tardes del otoño llevan olas de secano. Yo, por si acaso, me refugio cada vez más en mis libros. Mi casa es ya un archivo de otras vidas, una casa inexpugnable. Desde aquí, desde Simancas, lo veo todo. Mi vida a mi espalda y el invierno. El tiempo arde y yo me escapo por torozos en una huida hacia adelante. Y cuando se me acaban los torozos, siempre vuelvo al mismo sitio. A mi vieja India chica, que alguna vez fue el centro del mundo y hoy es ya solo el centro de una Semana Santa por la que pasan los siglos y pasan los pasos y los llevan los mozos.
A medida de río seco, columna tras columna, le van naciendo el soportal y observo la rúa para tratar de que mi vida se apuntale de la misma forma, en un equilibrio difícil de igualar, resistiendo al paso del tiempo. Cuando paso por aquí, por esta medina de río seco, tengo la misma sensación de entonces. Qué misterio el de un canal que sueña coser un río, y en el otoño de mi vida incluso a mí me lo parece. Cuando lo miro de frente y lo pienso, tengo la incontestable sensación de que se me están acabando los pueblos y los ríos, y lo siguiente es el morir. Ya solo me queda eso, pero no me quejo de la vida que he tenido, lo digo así, por si sirviera de testamento. O sea que yo no me quejo de la vida que he tenido. Pero vamos, no me pesa haberme quedado. He vivido muy a gusto, he hecho lo que me da la gana. No me manda nunca a nadie, que es lo más grande. No estar bajo las órdenes de... Los ríos van trazando estas últimas tardes de mi vida, sucediéndose los unos a los otros, cada uno más borroso y más frío, cada uno ya más mío. ¿Acaso el otoño de esta vida sea únicamente una sucesión de ríos? Me quedé en el Panteón. Estaba el lado del alcalde entonces, quitamos la losa, que estaba virgen, no había ninguno. Y tenía 3 metros de agua dentro. Y le dije, yo aquí no meto a mi amigo ni loco, porque no duermo yo lo que me queda de vida, pensando que está metido entre el agua. Y le metimos en tierra, pero que en cuanto vienen las aguas con fuerza, el cementerio está navegando. Pasa el tiempo y aguanto. Y ya sabes que soy un melancólico alegre y que llevo aquí guardado el invierno para que no se enfríe, para que seamos siempre eternos paseantes de nuestra tierra y nuestra infancia. Pero en este paseo otoñal cada vez deshacen mi soledad menos paisanos. Apenas quedan rostros paseando. 4, ahora ha quedado el alguacil solo. Y yo, por decirte de una manera, que vamos a menos, ya te digo, antes aquí había 2 bailes. Esta plaza, esta no se cogía así, de gente. Ahora ya no hay nada. Como la micaélica, cada vez más puta. Hay que rescatar esa memoria que ha quedado ahí escrita y que, por desgracia, no hemos podido grabar. Me voy desilvanando como el curso de un regato. Todo se me hace rápido. Quisiera esperar otras cosas. Te puedes hacer un hueco en este mundo de prisas. Ese aliciente o eso a favor, pero no deja de ser un pueblo. No deja de ser un pueblo pequeño, en tierra de campos, en el que a veces estamos, bueno, yo digo de broma a los lobos, a algún visitante que se deja caer, y nosotros, vamos, que hay una gran época del año o grandes épocas del año en las que pues se ve, ¿no? que es un pueblo y es más difícil, pero bueno. Siempre estoy liada, también es cierto que las nuevas tecnologías nos proporcionan oportunidades que antes no había y siempre estoy enredada. A través de las redes sociales pues llegamos a todas partes, pero de forma increíble, ¿eh? La librería se conoce mucho, sus 3 años de vida y tenemos muchos seguidores en las redes, bueno, luego tengo la web, también vendo libros a través de la web de vez en cuando, bueno, con cierta frecuencia, y cada vez que vendo un libro mi grito de guerra es tiembla Amazon. Arde el tiempo aquí, se consume el tiempo. Quisiera esperar a ser niño otra vez y la única niñez que a mí me queda es la que dejé guardada en mis libros. Sin todo lo que tienes detrás no eres nadie, si es que realmente es así. Aquí estoy en el mundo de mis libros, dejando el mundo que me acecha fuera poco a poco. A estas alturas se va adueñando de mí el frío y Castilla permanece helada. Aquí estoy recostándome en mis libros.
Castilla empezó a ganar puntos para la literatura a partir de la generación del 98, evidentemente. Después, lastimosamente, se ha ido despoblando, naturalmente. Hay provincias que están en una despoblación dramática, pero lo que no se puede despoblar, ni quitar, ni perder, ni olvidar es la historia que tienen esas provincias ahora un poco despobladas. Y si perdieron gente, no perdieron historia, con lo cual yo creo que están compensadas y siguen teniendo interés y valor y ser unas provincias importantísimas las que ahora tienen menos habitantes, por ejemplo, y no quiero dar nombres. Holocausto solo mío y de mi tierra. Ya no sé si me muero yo o se muere ella. He dejado de escribir. Estoy solo. Está atardeciendo y no pasa nadie. No lo veo. Debería tener en este taller como mínimo media docena de personas practicando, viendo, aunque solo fuera ver lo que va saliendo de mis humildes maldos, sabiendo apreciar de cerca lo que nos han legado, intentarles enseñar que estamos de paso, que esto nos lo han dejado a nosotros y que debemos protegerlo y restaurarlo y dejárselo a la siguiente generación, y que ellos iban a ser el punto transmisor hacia la siguiente y así sucesivamente. Pero no, todo se acaba aquí. Todo se acaba aquí. Sigo caminando y no encuentro ningún chozo de pastor que me haga de sepulcro en esta hora del invierno, cuando el aire es un mármol funerario y es inútil intentar aligerar su peso, aliviar su eternidad de losa pétrea, pese a que las palomas, mintiéndose, nos mientan con sus vuelos efímeros, primaveras eternas. He vuelto a escuchar las palabras de mi abuelo. Cuando se es un crío, el cementerio siempre está al final del pueblo. Y a mí se me está acabando el pueblo. Todos los pueblos de Tierra de Campos, de Torozos y de España. Los pueblos de Castilla se acaban. Los pueblos donde es tan rotunda la vida y es tan rotunda la muerte. Se murió de la forma más tonta y sin enterarnos. Hasta fue silenciosa, fue una muerte silenciosa. El hombre se murió, después me contaron, no, se ha muerto así y tal, que yo me enteré ya cuando estaba enterrado, Antonio. Por eso, porque la muerte sigue, he escrito yo mi esquela sobre el papel inconsciente de los cristales empañados, de estos cristales ya casi helados y que a la vez no son sino recortes de la niebla asomados al interior aterido de esta casa tan mía en la que vivo, de esta casa tan mía en la que muero. Puestos a morir en Castilla bajo una cruz y el cielo helado, he escrito con mis dedos inseguros ya mi esquela. Rogad a Dios en caridad, señores, por un hombre en la duda, por las cuitas de un hombre que de momento cree que está vivo, que de momento no está muerto. Rogad a Dios en caridad, amigos, desconocidos y enemigos todos, por esta muerte mía que crece entre mis vértebras. Rogad a Dios para que si estoy muerto, mis huesos sean polvo en esta tierra. Un pueblo nunca va a ser lo que fue, pero tenemos que hacer de convivir con lo que tenemos ahora. Hay que animar a la gente, hay que animar a la gente que tenga un proyecto. Se pueden hacer muchas cosas desde el medio rural. Pero bueno, así hemos vivido y yo creo que tiene que venir algún personaje. Para que sientan el pueblo, porque en
en ese momento se van a enamorar de todo esto. Salir a buscarte, palos y piedras no partirán mi cabeza con mi nueva bandera. Mi cuerpo es mi propia frontera. Allí donde pertenezco crecen rojas amapolas que salvajes invaden los campos. Y su tinta es mi sangre. Paisajes y ciudades nunca me harán olvidarte. Luces y niebla, recuerdos del fondo del valle. Si no regreso, que hundan mi cuerpo en tu